Hola chicos y chicas, mis queridos seguidores. Hoy les vengo a hablar del caso de Kate Warner. ¿Quién fue Kate Warner? Fue nuestra primera mujer detective. Todos quieren saber qué pasó con ella, qué fue de su vida, cómo logró llegar a ser una mujer detective. Hoy les vendré a hablar de su historia. Kate Warner fue una mujer nacida en Erin, Nueva York, Estados Unidos. Bueno, de tus antecedentes se conoce poco, pero ella presuntamente decía que era una viuda. Pues siempre se sospechó que no, que sí, siempre eso fue puesto como muy en duda. Y pues que trabajó como empleada doméstica en varias casas. En 1800, y cuando sucedió el suceso de que ella empezó a ser detective, ocurrió en 1856 cuando fue a pedir trabajo en la agencia de detectives de Pinkerton en los Estados Unidos. Bueno, ella llegó allí, pues todos pensaron que ella iba por el puesto de secretaria, sí, algo de oficina por así decirlo. Nunca pensaron que fuera por el puesto de mujer detective, no lo pensaban así. Y ella les dijo que les dio argumentos para demostrarle que iba a ser una muy buena mujer detective. ¿Y qué argumentos dio ella para ser una buena mujer detective? Pues que decía que las mujeres podían ser más útiles a la hora de desentrañar secretos. ¿Por qué? Ya porque se iba a ganar la confianza de otras mujeres. Podía ser esposa de amiga de las esposas, novias, incluso amantes de los presuntos sospechosos delincuentes. Y pues así descubrir los casos. Y bueno, y también porque los hombres cuando ven mujeres que les atraen se vuelven fanfarrones y empiezan a soltar la lengua más de la cuenta, empiezan a hablar incluso lo que no deben, y esto pues también tendría beneficios así, porque habrían hombres que se sentirían atraídos por ella y también iban a soltar la lengua y iban a terminar contando cosas que no deberían contar, y para así atarse. Y también pues señaló en su argumento que las mujeres tienen buen ojo para los detalles y pues somos excelentes observadoras. Bueno, y estos argumentos influyeron para ser contratada. Ella estuvo involucrada en el caso de malversación de fondos de Adams Express Company, en el cual pues logró ganarse la confianza de la esposa del principal sospechoso, el señor Maroney, lo cual le permitió adquirir pruebas valiosas que llevaron pues a la condena del marido de esta mujer. El señor vivía en Montgomery, Alabama. Los Maroney más o menos robaron $50,000 de esta compañía, y pues con la ayuda de Warner lograron que ellos devolvieran $39,515, y el señor fue declarado culpable y sentenciado a 10 años de cárcel en Montgomery, Alabama. Y pues debido al excelente rendimiento que esta mujer tuvo, puso a cargo a Warner en la nueva oficina de detectives femeninas. Ella también participó en la trama de Baltimore. En 1961, Alan Pinkerton fue contratado por Samuel Fenton, presidente del ferrocarril de Filadelfia, Wilmington y Baltimore, para investigar la actividad secesionista y amenazas de daños del ferrocarril. Y pues él se puso a trabajar en agentes de varios puntos para investigar la actividad potencial. Y Pinkerton se dio cuenta de que estaban haciendo un complot para asesinar al presidente Abraham Lincoln. Warner y uno de sus 5 agentes enviados en Baltimore se encargaron de investigar la actividad. Durante la investigación, las pruebas revelaron el complot para asesinar al presidente Lincoln. Y pues allí ella se hizo pasar
se hizo pasar por la señora Sherry y Warner allí rastreó movimientos sospechosos y sesionistas de Baltimore. Y también se hizo pasar bajo la apariencia de una mujer rica del sur que visitaba Baltimore, hablaba en un acento sureño para no levantar sospechas, y allí se infiltraba en reuniones sociales en el área de Baltimore, lugares como el elegante Barnum Hotel, haciéndose pasar por una mujer de belleza sureña, y se apresuró no solo a verificar que haya un complot para asesinar a Lincoln, sino que también desarrolló el detalle de cómo iba a ocurrir el asesinato de Abraham Lincoln. Pinkerton tenía agentes en Maryland, pero Warren específicamente pronunció mucho los detalles claves que llevaron a Pinkerton a creer que el complot era verídico. Warren se había hecho amiga de la secesionista de Maryland y recopiló muchos detalles sobre el complot con el que iban a asesinar a Lincoln. El presidente Lincoln viajaba desde su casa de Springfield a la capital a través de un recorrido de un tren que se detendría en diversas ciudades. Su programa publicaba mostrar el último tramo del viaje, que sería en Harrisburg, Pensilvania. Debido a la configuración del sistema ferroviario, los trenes en dirección requerían una transferencia de Baltimore a Maryland. La estación en dirección norte terminaba en Calvert Street y la estación en tren en dirección sur comenzaban en Camden Street, pues lo cual actualmente es la estación Camden Yards. La distancia entre estas estaciones era aproximadamente en una milla en carruaje. El complot para matarlo fue justo cuando el señor pasara por el estrecho del vestíbulo de la estación de Calvert para entrar al carruaje. Algunos forasteros deberían levantar una pelea para sofocar a los pocos policías en el depósito, los cuales pues saldrían para intentar calmar la pelea, dejando al señor Lincoln totalmente desprotegido y a la tumba de secesionistas, los cuales lo rodearían en ese momento y pues lo matarían. Se había fletado un pequeño barco de vapor que yacía en las bahías de pequeños arrobos que se invocarían en la bahía Chesapeake, donde los asesinos debían huir y a partir de inmediato a Virginia cuando asesinaran al señor Abraham Lincoln. Después de ver que las piezas de la trama se unen, Pinkerton dirige a Kate Warren para que tome el tren de las 5:10 de la tarde en la ciudad de Nueva York en la mañana del 18 de febrero. Una vez allí, se fue a establecer una reunión con Norman y envió una carta a Pinkerton en la cual explicaba los detalles que se iban a cometer en el intento de asesinato. Después de recibir los detalles del complot, organizan una reunión entre él, Pinkerton y Lincoln el 21 de febrero. En esa reunión, Lincoln dudaba de la existencia de un complot qué tal, si existía tal complot, debería tomarse en serio. Va a tener como sus dudas, pero ahí ya como que las despejó y se dio cuenta que sí era verídica la información. Y allí armó un plan para poder salvar su vida. Y esto se confirmó debido a que una segunda fuente independiente confirmó el complot a través de Frederick Sherwood, hijo de William Sherwood, secretario de Estado designado. Lincoln estuvo de acuerdo que el complot del asesinato era lo suficientemente plausible para tomarle medidas. Lincoln decidió evitar el peligro donde no era necesario. Sin embargo, se negó a cancelar alguno de sus planes. Así que, ¿qué fue lo que planearon en sí para poder viajar y pasar desapercibido? Lo que planearon fue que Lincoln debido a que Lincoln era de contextura muy delgada, era muy flaco, le pusieron un traje ancho para que se viera más gordito, se viera más gruesito, y una gorra de fieltro suave. Y pues debían llevar un chal en el brazo para representar el papel de un inválido. Se hizo pasar por un inválido. Y así pues interrumpió las líneas telegráficas para inventar cualquier conocimiento de la desviación del horario de Lincoln. Bueno,
Allí Warner lo estaba esperando, suponía que era un familiar de ella, lo hizo pasar por un familiar de ellos, eran como familiares y ahí lo esperó en la cama y toda la noche lo vigiló para que nadie fuera, de pronto si los planes no salían como eso, si los llegaban a descubrir o algo así, ella estuvo pendiente toda la noche, incluso estuvo dispuesta a dar su vida por la de Abraham Lincoln, para con tal de que él estuviera bien. Entonces ella lo vigiló toda la noche, pero todo salió bien y él le estuvo eternamente agradecido porque ella salvó la vida de Abraham Lincoln y también estuvo involucrada en la guerra civil, trabajó en la inteligencia para la Unión entre el año 1861 al 1865. Fue utilizada como una oficina encubierta de recopilación de inteligencia de la guerra. Allí Warner podría penetrar fácilmente en las reuniones sociales del sur. Dijo que las mujeres son más útiles pues para desentrañar secretos, como ella lo decía en sus argumentos. En los lugares en los cuales un hombre pues, es muy difícil que tengan acceso. Y bueno, Warner, que se creía que es la amante de Pinkerton, a menudo se hacía pasar por la esposa mientras está encubierta. También ella tenía varios nombres, apodos, sobrenombres, seudónimos. Kai Warren, Kai Warren, Kai Warren, Kate Warren, Kate Warren, Kate Warren, Kitty Warren, Kitty Warren, bueno, entre otros. Después de un intento de asesinato sofocado del presidente electo, pues ya continuó viajando en su superintendencia femenina. En 1861 los cañones de los Estados Confederados de América en Charleston comenzaron a disparar contra Fort Sumter. Estos proyectiles del cañón pues marcaron el comienzo de la guerra civil. Pues allí sí. Bueno, allí también tuvo un espionaje continuo en la posguerra, el cual ocurrió en 1865 y 1867. Kate Warner trabajó en varios casos de alto perfil. En uno de ellos involucró el asesinato de un cajero de banco, George Gordon. El asesino se escapó con $130,000. Pinkerton determinó que Gordon estaba buscando ese dinero para un amigo o alguien que frecuentaba el banco cuando golpeaban en la cabeza detrás de la oreja con un martillo con la intención de pues asesinar cualquier asesino que haya visto el robo. Bueno, mediante esa investigación Pinkerton se sintió segura de que su principal sospechoso, Alexander Dallet, había matado a Gordon. Sin embargo, en ese punto no tenía las suficientes pruebas para condenarlo. Demasiado todavía se basaba en la especulación, por lo tanto le tendió una trampa a él para que revelara la confección. Warner fue enviada encubierta como la señora Potter y se hizo pasar amiga de él. Se hizo amiga cercana del presunto sospechoso. A través de ese complot pudieron descubrir dónde él había escondido el dinero robado. Otro caso en el que Kate Warner fue encubierta fue en el que fue provocado por el capitán Sumner, quien estaba convencido que tanto su hermana como la señora Tyler como el señor Patmore estaban intentando envenenar a la señora Patmore. Ya el mismo Kate tomó el nombre de Lucy y asumió el papel que adivinaba las informaciones de confidentes del presunto asesinato. Se hizo pasar por adivina, la gente que lee el tarot, bueno, sí, en fin. Gente que lee el futuro, se hizo pasar por una mujer que leía el futuro. Mientras tanto, coordinaba continuamente a las otras mujeres del detective Pinkerton en la agencia. Se encargaba a la vez de hacerse pasar de adivina y a la vez de mantener pendiente de las otras mujeres detectives de la agencia. Pinkerton alquiló un espacio para que ella trabajara como parte de su disfraz, o sea, le puso un puestico así que tiene esas mujeres que encargan de la adivinanza de eso, le puso su trabajo. Le puso ahí su lugar de trabajo. Bueno, Allen Pinkerton nombró a Kate como una de las mejores 5 mujeres detectives que tenía. Y pues el empleo de ella fue el más significativo de la historia de la mujer.
Y bueno, y a las mujeres no se les permitió parte de la fuerza policial hasta el año 1891, o sea, ser parte de la policía, ser mujeres policía, hasta ese aquel entonces. Y pudieron ser oficiales y eso hasta el año 1910. O sea, las mujeres han tenido que luchar mucho para lograr alcanzar una igualdad en la sociedad, para lograr escribir un libro, para lograr enseñar, para lograr ser policía, para lograr ser cualquier profesión. Han tenido que luchar mucho, han tenido que dar muchos argumentos de que sí merecen este trabajo, de que sí lo van a hacer bien, de que sí van a tener el criterio. Entonces, pues, bueno, y ella pues murió debido a una congestión que ella sufrió en los pulmones el año 1838 a la edad de 35 años. Bueno, murió bastante joven. Y fue enterrada en el cementerio de Graceland, Chicago. Y en la cultura popular fue una joven detective representada en la serie de televisión canadiense de Pinkertons, interpretada por Matt Itzad. Fue retratada en el Will West Stunt Show 2020 en el parque temático Hip Chaparral en el país de Suecia, el cual fue interpretada por Rohan Cruz, una pintora y actriz sueca. También hacen referencia a ella en la primera parte del episodio número 5 de la temporada 7 de Archer. Allí la nombran a ella. ¿Cómo diablos se supone que vamos a ver eso? A lo que Cherry responde quién es ella. Kate Warner en el episodio 21 de Xavier Riddle y Museo Secreto la visitan en 1840 y conocen a su hermano Tommy. Y el autor escocés ha escrito una serie de 6 misterios en torno al detective Pinkerton, modo ficticia, no tan como fue la historia real. Y en el primer libro de la serie de Innocent, el personaje principal Abigail McKay, en el cual ella dice que es lo suficientemente afortunada por haber sido entrenada por la propia Kate Warner. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho esta sección.